La situación que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Son las 9:36 de la noche y vamos con Andrea Mezquita. Carlos, ¿qué te parece? Sí, está... Hola, somos la Asociación Anónimos UPC, conformado por el grupo 2 del curso de Ética. Vamos a presentarles un tema muy interesante, que es el ciberacoso, un caso de Stefano Toso. Hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? Mi nombre es Luis Andrés Valencia Yontop y me voy a encargar de describir el caso. El día 26 de octubre del presente año se expusieron públicamente las demandas en contra de Stefano Toso, profesor de la Escuela de Arte Segundo Piso, por el presunto delito de acoso cibernético. Algunas de las víctimas afirmaron que eran menores de edad cuando fueron hostigadas verbal y físicamente. Una de las demandantes afirma en su declaración que fue ella quien le ha hablado al actor en sus redes sociales, pues ella era su fan. Lo que más le asombró es que el actor le contestó y comenzaron a tener una conversación cibernética más constante. También afirma que accedió a que él forme parte de su vida y le da su número de celular. No obstante, su amistad pasó los límites, ya que la señorita la llamó por un tema familiar que estaba pasando. Y en eso el actor se sobrepasa y pone su mano debajo de su ropa por la parte del bajo vientre. Así como la joven demandante, otras señoritas entablaron demandas por razones similares en la página influencer Out of Context. Las señoritas acosadas aclararon que fueron tocadas indebidamente mientras trabajaban con el hijo del fallecido Ricky Toso. Asimismo, las señoritas no pudieron demandar en el momento que fueron hostigadas verbal y físicamente por temor a ser juzgadas por sus compañeros de clase de la escuela de arte y por sus familiares. ¿Qué pasó el 28 de octubre del presente año, 2 días después de que pasó este problema? Pues Stefano Toso asistió al programa de Beto Ortiz para aclarar las acusaciones en su contra. Él comenta que las señoritas eliminaron las conversaciones y mensajes para hacer quedar mal al actor. Pero asimismo, recalca que no es un acosador, pero sí puede juzgarse como mujeriego por las conversaciones con las señoritas. El caso descrito se evidencia un conflicto ético ciudadano debido a las faltas que se evidencian en los derechos y deberes. Asimismo, podemos extraer debido a las acciones que toma el joven Toso, pues no hacen posible que la sociedad se fortalezca socialmente, y eso hace que prime la ausencia de mínimos necesarios para una convivencia llevadera. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Castillo y yo les voy a hablar sobre quiénes intervienen en este caso, quiénes se benefician y quiénes se perjudican, y también cómo asumen su responsabilidad cada uno. Bueno, los que intervienen en este caso son el presunto agresor Stefano Toso y también una de sus víctimas, Helen Talledo. ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican? Bueno, en este caso no creo que nadie se beneficie, porque debido a sus actos, Stefano Toso podría ir un mínimo de 4 años a la cárcel, y Helen Talledo y las demás víctimas ya sufrieron bastante debido a los actos de Stefano Toso. ¿Cómo asumen su responsabilidad cada uno? Bueno, Stefano Toso, después de ver la denuncia que impusieron en su contra, fue al Valor de la Verdad con Beto Ortiz y ahí se jactó de que ser culpable de solo ser mujeriego, más no de violentarlas ni acosarlas. Dijo que es culpable de hablar con muchas mujeres a la vez, incluidas a jóvenes. Mientras que las víctimas como Helen Talledo asumieron su responsabilidad dando la redenuncia respectiva por los actos que el agresor hizo. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Matías Pablo Torsotil y el día de hoy yo les voy a responder la pregunta 4, definición de ciudadanía. Como dice Fernando Savater, filósofo español nacido en Donostia, San Sebastián, en 1947, en su libro Diccionario del Ciudadano sin miedo a saber, publicado en Barcelona en 2007, la ciudadanía democrática es la forma de organización social de los iguales, frente a las antiguas sociedades tribales formadas por idénticos y las sociedades jerárquicas quienes imponían desigualdades naturales entre los miembros de su comunidad. Los iguales lo son en derechos y deberes, no en raza, sexo, cultura, capacidades físicas o intelectuales, ni en creencias religiosas. Es decir, tienen igual titularidad en garantías políticas y asistencia social, así como igual obligación de acatar las leyes que la sociedad, por medio de sus representantes, ha impuesto. En una palabra, el ciudadano es el sujeto de la libertad política y de la responsabilidad que implica el ejercicio. En la ciudadanía, son los ciudadanos quienes sustentan el sentido político de la comunidad y no en sentido contrario. Además, la ciudadanía exige un espacio público de preocupaciones y de debate para que pueda existir. Gracias. Buen día, mi nombre es Valeria Antonella Udieluyo y hoy les voy a hablar sobre algunos derechos y deberes que son aplicados o no en nuestro caso. En deberes podemos encontrar el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, la cual nos dice que el ciudadano tiene el deber al trabajo. Bueno, este no aplica para nuestro caso, puesto que el actor Estefano Toso dejó de lado su vocación hacia su trabajo para realizar actos poco éticos hacia sus alumnas. Asimismo encontramos al artículo 38 de la Constitución Política del Perú, la cual nos habla sobre que tenemos que hacer respetar y cumplir nuestra Constitución. Este deber no se evidencia en nuestro caso, puesto que se atenta contra varios derechos del ciudadano, entre ellos el derecho a la paz y a la tranquilidad, que no tuvieron las ex alumnas de Estefano Toso. Asimismo, encontramos algunos derechos, los cuales mencionaré 3, entre ellos el artículo 2, inciso 22, que hace referencia a la paz y a la tranquilidad que tiene derecho el ciudadano. De la Constitución Política, obviamente, no se hace evidente, puesto que las alumnas las exalumnas no gozaban de su libertad plena por tener miedo o intranquilidad, y no gozaban de su paz. También encontramos al artículo 2, inciso 23, a la legítima defensa. Este derecho sí es aplicable en nuestro caso, sí se evidencia, puesto que las exalumnas tarde o temprano decidieron entablar su demanda y hacer valer su derecho de justicia hacia su caso que tuvieron ellas sobre el acoso cibernético, físico y verbal que tuvieron por parte del profesor Toso, de su ex profesor Toso. También encontramos el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual nos dice que nos hace referencia sobre la seguridad de su persona. No se cumple, puesto que las alumnas iban ya con el conocimiento de que tenían a su acosador ahí en su institución, en la escuela del segundo piso, ¿no? Así se llama la escuela en la cual trabajaba el actor Toso. Iban con miedo a exponerse, algunas de ellas aceptaron, puesto que el actor era famoso, es famoso por su atractivo de repente, y lamentablemente algunas de ellas fueron tocadas, mediante videollamadas fueron morboseadas, por decirlo así, y un completo de actos poco éticos por parte del actor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Patricio Vega y voy a responder a la pregunta número 6 y número 7. La pregunta número 6 dice así: de acuerdo con lo estudiado sobre el pluralismo en el curso, ¿creen ustedes que se respetó este principio en los hechos del caso? ¿Hubo tolerancia y diálogo? Creemos que el pluralismo se hizo presente en el caso, al tener dos puntos de vista distintos sobre lo ocurrido. Por un lado, tenemos lo que dice el profesor,
Stefano Toso, el cual niega ser un acosador, pero acepta ser un mujeriego. Por otro lado, tenemos lo que dicen las exalumnas, las cuales realizaron una denuncia afirmando que este es un acosador y solamente las utilizaba por su deseo sexual. No hubo tolerancia, pues al tratarse de un caso de hostigamiento, amerita que las víctimas impongan sus denuncias. Sin embargo, sí hubo diálogo, pues fue el medio en el cual Stefano conquistó a las exalumnas, con el propósito de tener malas intenciones con estas. La pregunta número 7 dice así: en el caso elegido, ¿hubo respeto entre los protagonistas? En este caso, el respeto entre los protagonistas fue opacado por los deseos y acciones obscenas del joven. Si desde un comienzo hubiera prevalecido el respeto, el cual es fundamental para preservar el bien común, por parte del joven, el cual fue responsable de que se haya desatado esta problemática en el caso, no hubiera existido demanda alguna por parte de sus exalumnas, puesto que él, al tener una actitud respetuosa en todo momento, no hubiera pensado en realizar ningún acto obsceno hacia ellas. Contestaré la pregunta número 8, si hubo algún gesto de solidaridad entre los protagonistas de nuestro caso. En primer lugar, entre las víctimas y el presunto acosador Stefano Toso no se puede apreciar ningún gesto de solidaridad, pues al cometer el señor Stefano Toso acciones obscenas tales como tocarse el miembro íntimo en una videollamada con una de las víctimas o hostigar constantemente a las jóvenes mediante mensajes de texto o mensajes de redes sociales tales como Instagram, entre otras cosas, actuó exclusivamente pensando en sí mismo y tratando de satisfacer algún deseo o algún placer, sin contemplar en ningún momento cómo se estaban sintiendo las jóvenes o cómo podían sentirse, en este caso Silenta y Edo, y por ende no hubo ninguna clase de empatía. Y la empatía es fundamental para que haya solidaridad. Por ende, no hubo ningún gesto solidario entre el señor Toso y las víctimas. Por otro lado, donde sí hubo un gesto de solidaridad muy importante fueron entre las víctimas y los usuarios de las redes sociales, ya que ellos fueron los que apoyaron desde el momento en que ellos decidieron compartir su historia traumática y confesaron lo que habían pasado en Instagram, por ejemplo, y otras redes sociales, y las apoyaron hasta poder volver virales sus historias para exponer públicamente al señor Stefano Toso y para que las autoridades puedan tomar medidas judiciales. Asimismo, podemos resaltar también la solidaridad de las autoridades, porque ellas fueron las encargadas de enjuiciar al señor Toso para proteger y garantizar que se cumplan los derechos de las víctimas. Y por último, también podemos resaltar la solidaridad que hubo por parte de los medios de comunicación, los cuales expusieron en canales televisivos al señor Toso para que reconozca lo que había hecho. Muchas gracias. Gracias por su atención. Ahora pueden seguir continuando viendo su programa. Gracias, Patricia. Carlos, no sé si acaban de escuchar justamente el disparo de perdigones de la Policía Nacional a unos jóvenes que...